El engaño y las trampas abundan en el mundo de lo paranormal. Fraude y sugestión, las dos caras de una misma moneda. Los debunkers, personas dedicadas a desenmascarar hechos tomados como verdaderos, han desenmascarado a innumerables estafadores, pero también debemos mirar hacia la mente humana. Estudios revelan que las personas son más propensas a reportar fenómenos extraños si se les ha sugerido previamente que algo paranormal está ocurriendo. La credulidad de los creyentes en lo paranormal es aprovechada por falsos médiums que les hacen creer en mesas que se mueven o en contactos con el más allá. Las alucinaciones explican gran parte de las apariciones y voces relacionadas con lo paranormal. Un pequeño porcentaje de la población experimenta episodios psicóticos en su vida, incluyendo percepciones visuales y auditivas falsas. Los estudios también muestran que aquellos que se autodenominan mediums poseen rasgos de personalidad relacionados con la absorción en fantasías y estados alterados de conciencia. Estas experiencias, lejos de ser espirituales, podrían ser producto de trastornos mentales. No podemos pasar por alto los elementos externos que influyen en nuestras percepciones. La parálisis del sueño asociada con alucinaciones ha sido interpretada culturalmente como encuentros con demonios o abducciones alienígenas. Además, intoxicaciones con monóxido de carbono o exposición a esporas de hongos pueden desencadenar alucinaciones fantasmales. Estímulos físicos como infrasonidos o campos electromagnéticos también pueden provocar experiencias típicas de fantasmas. La ciencia ofrece explicaciones para algunos de los fenómenos paranormales, pero la fe sigue teniendo su espacio ante los trucos no expuestos. La parapsicología tuvo su auge en el siglo XIX y XX, atrayendo a científicos y figuras destacadas. Sin embargo, los resultados de los experimentos no cumplieron con las expectativas y la parapsicología cayó en decadencia. Los laboratorios de renombradas universidades dejaron de investigar estos fenómenos. Hoy algunos centros independientes persisten, pero la verdad es que los fantasmas no han aparecido ante los investigadores, al menos no en la realidad, a diferencia de lo que ocurre en la ficción. Las experiencias cercanas a la muerte, como los viajes astrales, han cautivado al público y a los científicos por igual. Si bien existen relatos clásicos con túneles y luces, los estudios demuestran que las experiencias varían y no están necesariamente relacionadas con factores culturales. La ciencia ha encontrado explicaciones basadas en los cambios de estimulación cerebral durante la muerte, el coma o la cirugía. La inducción artificial de experiencias extracorpóreas activa áreas cerebrales implicadas en la percepción del propio cuerpo y la orientación espacial. La estimulación o daño en ciertas regiones cerebrales también puede desencadenar experiencias extracorpóreas. La ciencia arroja luz sobre estos fenómenos, atribuyéndolos a procesos neurológicos y no a lo sobrenatural. La religión, un fenómeno arraigado en la mayoría de la población mundial por tradición histórica, nos sumerge en un mundo de lo sobrenatural, donde las leyes naturales no tienen cabida. Miles de millones de personas creen en almas que vagan entre dimensiones, que interfieren con nuestro mundo a través de apariciones y voces. La ciencia, aunque incapaz de negar rotundamente estas creencias, ha ofrecido explicaciones racionales a varios supuestos fenómenos paranormales. La historia del fenómeno paranormal está plagada de impostores y creencias infundadas que han engañado a las masas durante siglos. Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha sucumbido a la seducción de lo sobrenatural, buscando respuestas fuera de la racionalidad y aferrándose a experiencias inexplicables. Sin embargo, a lo largo de los años, la ciencia ha desempeñado un papel fundamental en la desenmascaración de estos engaños y en la revelación de la verdad detrás de lo que parecía inexplicable. Desde los antiguos oráculos griegos y romanos hasta los espiritistas del siglo XIX, los charlatanes han aprovechado la credulidad y la necesidad de respuestas para explotar a las personas. Prometiendo comunicarse con los muertos, leer el futuro o tener poderes místicos, estos impostores han ganado fortunas a expensas de la ingenuidad de aquellos que buscaban esperanza y consuelo. Sin embargo, la ciencia ha intervenido para poner fin a estos engaños. Uno de los casos más notorios es el del famoso médium espiritista Eusapia Paladino, quien a fines del siglo XIX y principios del XX se convirtió en una sensación internacional. Sus supuestos poderes de levitación, materialización de espíritus y fenómenos inexplicables cautivaron a la élite intelectual de la época. Sin embargo,
A medida que la ciencia se adentró en su investigación, se reveló que sus trucos eran simplemente eso: trucos. Los investigadores descubrieron que Palladino utilizaba técnicas de manipulación física y engaño para crear la ilusión de fenómenos paranormales. Fue expuesta como una impostora y su reputación se desvaneció como un fantasma en la claridad del día. Otro ejemplo notable es el caso de los hermanos Fox, considerados los pioneros del espiritismo moderno. Afirmaron tener la capacidad de comunicarse con los espíritus a través de golpes y ruidos misteriosos. Su fama creció rápidamente y atrajo la atención de científicos y escépticos por igual. Sin embargo, una investigación exhaustiva reveló que los golpes y ruidos eran el resultado de técnicas de engaño, como hacer crujir sus articulaciones o utilizar objetos ocultos para producir los sonidos. Los hermanos Fox fueron desenmascarados como farsantes, y su legado quedó manchado por el fraude. Las experiencias y testimonios paranormales, esas historias que nos hacen cuestionar nuestra propia cordura. Pero, ¿son realmente pruebas de lo sobrenatural? ¿O simplemente productos de la sugestión y la percepción subjetiva? Los relatos de encuentros con fantasmas, avistamientos de ovnis y comunicaciones con el más allá son tan intrigantes como engañosos. Nuestra mente, frágil y manipulable, es víctima fácil de la sugestión. Nos dejamos arrastrar por la emoción del momento, por el deseo de creer en algo más allá de lo tangible. Esos supuestos encuentros con seres de otro mundo o con los espíritus de los muertos pueden ser fácilmente explicados por la sugestión. Nuestra mente se convierte en una fértil tierra donde germinan las fantasías más deslumbrantes. Y cuando se nos presenta una situación propicia, cuando nos dicen que estamos en presencia de lo paranormal, nos dejamos seducir por la ilusión. La percepción subjetiva también juega un papel fundamental en estas experiencias. Cada persona ve e interpreta el mundo a su manera, filtrando la realidad a través de su propia lente. Lo que para unos es un evento paranormal, para otros no es más que una ilusión o una coincidencia fortuita. La mente humana es un objeto fácil de sorprender ante la creación de mitos y leyendas. Nuestra necesidad de trascendencia, de encontrar un significado más allá de lo cotidiano, nos lleva a aferrarnos a estas experiencias paranormales y a otras formas de pensamiento como si fueran la prueba irrefutable de un universo oculto. Las apariciones y los fantasmas, temas recurrentes en relatos populares y creencias arraigadas, han sido objeto de análisis desde diferentes perspectivas científicas y enfoques psicológicos. Sin embargo, al adentrarnos en estos terrenos, nos encontramos con una amalgama de historias fantásticas y testimonios subjetivos que carecen de evidencia empírica y rigurosidad científica. Desde una perspectiva científica, la existencia de apariciones y fantasmas se ha sometido a escrutinio y análisis en laboratorios especializados. Sin embargo, los resultados de estos estudios no han arrojado pruebas sólidas que respalden la existencia de entidades sobrenaturales. En su lugar, se han encontrado explicaciones más plausibles basadas en factores psicológicos y fenómenos naturales. En el ámbito de la psicología, se han propuesto enfoques que explican las experiencias de apariciones y fantasmas como manifestaciones de la mente humana. La sugestión, la sugestionabilidad y la tendencia a percibir patrones y rostros en estímulos ambiguos son factores psicológicos que pueden influir en la creencia en apariciones. Además, el efecto de la sugestión colectiva y la influencia de la cultura y el entorno social también desempeñan un papel importante en la formación y propagación de estas creencias. Es importante destacar que la investigación científica ha demostrado que las experiencias de apariciones pueden explicarse mediante fenómenos como la parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas y trastornos psicológicos como la esquizofrenia o el trastorno del sueño. Estos fenómenos, aunque pueden ser aterradores y perturbadores para quienes los experimentan, encuentran explicaciones en procesos neurológicos y psicológicos más comprensibles. La supuesta capacidad de leer mentes y ver el futuro ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Sin embargo, los estudios científicos rigurosos han arrojado resultados desalentadores y cuestionan la existencia misma de estas habilidades paranormales. Instituciones académicas de prestigio, como la Universidad de Stanford y la Universidad de Duke, han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre estos fenómenos paranormales y han demostrado una falta total de evidencia sustancial que respalde la telepatía y la clarividencia.
Experimentos meticulosamente diseñados, utilizando protocolos científicos establecidos, han puesto a prueba las afirmaciones de los autoproclamados telepatas y clarividentes, solo para demostrar que sus habilidades son meras ilusiones o trucos hábilmente ejecutados. En la Universidad de Duke, Ryan y su esposa Luisa fundaron el primer laboratorio de parapsicología en la década de 1930. Durante muchos años, realizaron numerosos estudios destinados a investigar la clarividencia y otras habilidades paranormales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los resultados obtenidos no mostraron ninguna prueba convincente de la existencia de estas habilidades. Ante la ausencia de demostrar lo evidentemente indemostrable, la conclusión es obvia. La telepatía, la supuesta capacidad de transmitir y recibir pensamientos de manera no verbal, ha sido objeto de numerosos estudios controlados. Sin embargo, los resultados consistentemente han mostrado que las personas no pueden comunicarse telepáticamente por encima del azar, la lectura en frío y el cálculo probabilístico. Las supuestas demostraciones de telepatía se desmoronan bajo la mirada crítica de la ciencia, revelando fallas en la metodología y sesgos en la interpretación de los resultados. Por otro lado, la clarividencia, la habilidad de ver eventos futuros o acceder a información oculta, también ha sido sometida a rigurosas pruebas científicas. Estudios cuidadosamente diseñados han desenmascarado a los presuntos clarividentes como meros adivinos o habilidosos en el arte de la manipulación psicológica. Las predicciones, que parecen sorprendentes a primera vista, son en realidad el resultado de trucos de adivinación y técnicas de lectura en frío, que explotan la tendencia humana a buscar patrones y encontrar significado donde no existe. Estos estudios científicos han dejado en claro que la telepatía y la clarividencia no tienen cabida en el mundo de la evidencia empírica y el rigor científico. Las afirmaciones extravagantes de aquellos que se autodenominan telepatas y clarividentes se desvanecen ante la luz de la razón y la lógica. Los fenómenos de psicoquinesis han sido objeto de estudio en diversos experimentos científicos, aunque sus resultados y posibles explicaciones no han estado exentos de controversia y escepticismo. A pesar de los esfuerzos realizados, los resultados de los experimentos no han logrado proporcionar evidencia sólida y confiable de la existencia de la psicoquinesis. Muchos de estos estudios se han llevado a cabo utilizando estrictos protocolos científicos, pero han fallado en demostrar de manera concluyente la validez de estos fenómenos paranormales. Las explicaciones propuestas para los supuestos fenómenos de psicoquinesis a menudo se basan en teorías poco fundamentadas y especulativas. Algunos sugieren la existencia de energías sutiles o fuerzas desconocidas que actúan a nivel cuántico, mientras que otros argumentan la existencia de poderes mentales inconscientes que aún no han sido comprendidos por la ciencia. No obstante, estas explicaciones carecen de respaldo científico sólido y han sido objeto de críticas y escepticismo por parte de la comunidad científica. Muchos científicos y escépticos argumentan que los resultados positivos obtenidos en experimentos de psicoquinesis podrían atribuirse a sesgos cognitivos, trucos involuntarios o incluso fraudes deliberados. ¿Qué se esconde detrás de esas supuestas habilidades sobrenaturales? Los charlatanes y estafadores se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de creer de las personas, ofreciendo falsas esperanzas y espectáculos ilusorios. Desde los ilusionistas de antaño hasta los supuestos médiums y videntes de hoy en día, el engaño se ha mantenido como un negocio lucrativo. La parapsicología ha intentado dotarse de un aura de seriedad, pero su falta de fundamentos y su enfoque pseudocientífico la desacreditan. Investigaciones carentes de rigor, sesgos y resultados no replicables la han mantenido en los márgenes de la comunidad científica, relegada al terreno de la fantasía. La necesidad de creer en lo inexplicable está arraigada en nuestras mentes desde tiempos inmemoriales y se alimenta de la cultura popular y casos históricos dejados atrás en el tiempo. La superstición, los mitos y las tradiciones culturales han dado forma a nuestras creencias en lo paranormal. Las historias transmitidas de generación en generación nos han condicionado a aceptar sin cuestionar fenómenos sin base científica, perpetuando la ilusión y manteniendo viva la llama de la ignorancia. La credulidad nos hace vulnerables y el pensamiento crítico es nuestro mejor antídoto. Debemos cuestionar, analizar y demandar evidencia sólida antes de aceptar lo paranormal como real. El rigor científico es la única forma de separar la fantasía de la realidad, de filtrar la verdad de las ilusiones engañosas. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a estas experiencias y testimonios? Quizás sea el temor a lo desconocido,
el deseo de escapar de la banalidad de la realidad. O tal vez sea simplemente nuestra inclinación hacia la fantasía y la magia. La verdad no se construye sobre creencias subjetivas y experiencias personales. La ciencia, con su método riguroso y su búsqueda de evidencia objetiva, es la única vía confiable para desentrañar los misterios del universo. Y hasta que se presente una evidencia sólida y verificable, las experiencias y testimonios paranormales seguirán siendo meras ilusiones, fragmentos de un imaginario colectivo ávido de maravillas inexplicables para cubrir el vacío que la ciencia todavía no ha llegado a desenmascarar.